de la enfermedad a nivel nacional y a nivel mundial. He sacado un cuadro, ¿no? La fuente es la Dirección de Prevención de Control de Tuberculosis del MINSA, y acá hay un cuadro comparativo desde el 2017 al 2020. Y también separo esta línea de datos porque la enfermedad ha tenido un impacto antes de la pandemia y después de la pandemia. Ha habido un impacto significativo en cuanto a las cifras de pacientes que han sido detectados con esta enfermedad. Si bien es cierto, la tasa de contactos ha disminuido después de la pandemia, quiere decir que han habido personas que han generado la enfermedad, que han sido inicialmente contactos, pero que después, por la falta de observación en el tiempo, han generado la enfermedad. Por ello, ha ascendido la tasa de pacientes con TBC. Y no solamente ese es el impacto en cuanto a lo que respecta al contacto, sino también el impacto es a la adherencia de tratamiento, ¿no? La adherencia de tratamiento que en la pandemia fue debilitada porque ya los pacientes no iban a los centros de salud a recibir sus pastillas, y el tratamiento es totalmente vigilado, ¿no? No es como los pacientes con VIH que tú le das la targa y le das sus pomos de pastillas acá 3 meses y de ahí regresan. No. El tratamiento en los pacientes con VIH. Y eso se vulneró en la pandemia, ¿no? Porque eh, los servicios de salud estaban enfocados a lo que era la enfermedad del COVID. Entonces, la falta de contactos, el no seguimiento a los contactos, la falta de sintomáticos respiratorios, la mala adherencia al tratamiento, han conllevado que de pacientes que están haciendo TBC sensible, ahora sean MDR o XDR, ¿no? Y para nosotros, para el Perú, eso es un impacto en lo que respecta a costos de medicinas. Estas medicinas de los pacientes con XDR son pastillas muy costosas, como el Inesolid, el levofloxacino, la bedaquilina. Son pastillas altamente costosas. Entonces, esto genera un costo, un gasto-costo en lo que respecta al MINSA. Entonces, la pandemia generó una grave crisis en la salud pública. Nuestro sistema de salud, como todos sabemos, es debilitado. La carga sanitaria ocasionó descuidar el control de enfermedades infectocontagiosas como la TBC. Entonces, antes de la pandemia, en el 2018, casi se notificaron 235.345 casos incidentes de TBC en América Latina y el Perú. Y fue catalogado como uno de los países de mayor incidencia, situándose casi en el segundo lugar luego de Brasil, ¿no? Con una elevada carga de pacientes infectados. En Lima y en el Callao se notificaron 64% casos de TBC. Ese es en el 2018, 64%. Es más del 50%. MDR, 79%. XDR, 70%. Después de la pandemia, en el 2020 ya la OMS mostró una caída del 25 al 30% en las notificaciones de casos infectados por parte de varios países, como por ejemplo la India, Indonesia,
en donde existe esta enfermedad. En América Latina, el diagnóstico de nuevos casos de TBC se redujo entre el 15 durante el 2020 debido a la pandemia. Y esto impacta negativamente en la mortalidad por tuberculosis, ya que los modelos de la OMS indican que si se deja de identificar a pacientes infectados con el micobacterio, en el 50% por un periodo de tres meses, conduciría que alrededor de 400.000 personas más sucumban a esta enfermedad. O sea, si, de, si casi el 50% de pacientes no se identifican que están infectados y lo vemos en un periodo de 3 meses, esto hace que alrededor de 400.000 personas generen la enfermedad. O sea, que la tasa que teníamos en el 2018, el 64%, aumente casi a un 80%. Entonces, si veníamos, esta tasa queremos que se disminuya, pues ahora no. Ahora esto se está multiplicando y esto es un problema de salud pública. Y nosotros, a pesar que trabajamos no en centro de salud, sino trabajamos en un hospital, no somos exentos de poder hasta el personal de salud contagiarse. Entonces, acá hay un pequeño algoritmo de, de lo que es la identificación de los contactos. Por ejemplo, acá el contacto con tuberculosis, vamos a valorar la valoración del paciente, la valoración del contacto y la priorización de estudios. Eh, bueno, más o menos dando una idea, lo que se hace la prueba a los niños, se prioriza en lo que es la prueba inmunológica, que es lo que es el PPD, la prueba bacteriológica en menores de 5 años, el aspirado gástrico, o mayores de 6 años, el esputo, ¿no? La prueba radiológica, que es la radiografía o tomografía, o en todo caso ecografía, si es que fuera pleural, para saber cuánto líquido pleural existe, si fuera enteroperitoneal, ¿no? Luego después también vemos lo que es la clínica del paciente, ¿no? Y el estudio de contactos. ¿Quién fue que le contagió al niño? ¿El papá, la mamá, los tíos, la abuela? O si es un contacto extradomiciliario, el compañero, la profesora, el señor de la movilidad. Entonces, todos los aspectos se valora para hacer el estudio de contactos y para poder descartar la enfermedad. Entonces, si el PPD es positivo, inmediatamente el médico envía una orden para radiografía de tórax. Entonces, ahí se valora si es normal o si es patológica, si existe alguna sospecha de que puede haber una actividad de tuberculosis. Entonces, se valora la clínica y se realiza lo que es la tomografía con contraste. Ahora, si ese PPD si ese PPD o el IGRA en todo caso, que también es parecido a lo que es el PPD, pero es en sangre, pero eso no se realiza en los hospitales, sino es en laboratorios particulares. El costo es más o menos 400 soles y lo que te vale un PPD en los hospitales es 6 soles o otros son gratuitos. La sensibilidad casi es parecida, casi es parecida.
Entonces, si el PPD o el IGRE es negativo, entonces, y existe un contacto frecuente o un contacto intradomiciliario, igual existe la exposición a tuberculosis. No quiere decir que no haya estado expuesto a ese contacto. Sí existe la exposición. Y ese PPD se puede volver a repetir en un... Aló, aló, ¿se fue el audio? eh, Licenciada, por favor, su audio. hijo Creo que está ya, listo. tuberculosis. Yo estoy expuesta porque compartimos el mismo ambiente. Pero yo puedo, ahora me puedo hacer, todos esos exámenes mencionados salen negativos. En un mes me puedo volver a repetir, siguen saliendo negativos. En un año me puedo volver a hacer los exámenes y tengo clínica y mi beca sale positivo. Pero ya pasó un año. Literaturas menciona que hasta 5 años puedes generar la enfermedad. Entonces, imagínense nosotros que estamos en contacto con el paciente y más aún el personal que trabaja en emergencia, tú no sabes ese paciente si está con tuberculosis o no está. Viene de repente porque un impacto de bala, pero de repente también tiene TBC y tú no sabes. Entonces, ahí es muy importante las barreras de protección, la mascarilla N95. Yo siempre digo que el personal de emergencia, tanto técnicos, enfermeras, médicos, el personal que trabaja de vigilancia, deben usar su N95. No solamente el personal que trabaja en el programa, no solamente ellos, porque nosotros que trabajamos en el programa, que trabajamos en Neumo, sabemos que vamos a estar con pacientes con TBC, pero el que trabaja en emergencia no lo sabe y ahí podemos contagiarnos. Entonces acá se vuelve a repetir, eh, se puede volver a repetir, sale negativo. Entonces, pero para poder prevenir, según la norma técnica, se da lo que es lo que antes le llamábamos la quimioprofilaxis, el tratamiento preventivo, ¿no? De acuerdo al contacto, si el contacto es un paciente sensible o es un paciente MDR, XDR, de acuerdo al tratamiento, es que se le da el tratamiento preventivo al niño. Entonces, ¿a qué llamamos contacto? Acá vemos en el medio la persona enferma y todo su entorno. Entonces, es la persona que tiene o ha tenido exposición a un caso de tuberculosis. Esos los contactos. Ahora tenemos, como ya lo mencioné, los contactos intradomiciliarios y los contactos extradomiciliarios, ¿no? Ahora, la valoración del contacto es importante. Por ejemplo, lo podemos desglosar de dos formas: los datos del caso índice y el tipo de contacto. En los datos del caso índice vemos, o sea, del caso de la persona enferma, ¿no? La localización de la enfermedad. Si son pacientes que tienen TBC pulmonar, entonces, y es domiciliario y ha sido BK positivo, una cruz, dos cruces, tres cruces, sí o sí, sí o sí, todos en la casa tienen que hacer su prueba de BK. Todos. No solamente su prueba de BK, su prueba radiológica también. Y son niños menores de 5 años, su PPD. No solamente los de 5 años, hasta los 17 años se realiza el PPD. La localización también de la enfermedad no solamente es pulmonar, que es contagiosa. La laringe y la traqueal
también es sumamente contagiosa. Los resultados de las pruebas microbiológicas, el BK, que digo que es positivo, una cruz, dos cruces, tres cruces. Hacemos Ginesper, ¿no? Que es una prueba que se realiza para ver sensibilidad en lo que es rifampicina. Sale positivo, que es resistente a rifampicina. Entonces, ahí todo eso es lo que se valora, lo que valora el médico para poder dar el adecuado esquema preventivo al contacto. Y luego la fecha de inicio de tratamiento de tuberculosis. Es muy importante. ¿Cuándo inició el contacto? Porque si decimos que inició hace 5 años, entonces ya no lo contamos como un contacto. El tipo de contacto, si es íntimo, ¿no? Si es frecuente, si es esporádico. Si es íntimo es porque convivimos con esa persona. Si es frecuente, es que quizás el compañero del colegio, o sea, no vivimos con ellos, pero la hora académica son 6 horas que está el niño con ese compañerito, ¿no? Y esporádico, que es no diario, ¿no? Por ejemplo, un tío que de repente vino a visitar, que al mes viene 1 o 2 veces a visitar, eso también es importante. Entonces, los contactos son personas que han compartido el mismo espacio aéreo con una persona que está infectada con el micobacterio. Ya, estas son definiciones operacionales de acuerdo a la norma técnica de lo que son contactos, ¿no? El contacto censado. El contacto censado es aquel contacto que ha sido identificado del caso índice y que ya se encuentra empadronado en la tarjeta de tratamiento del contacto del caso índice, ¿no? Y este contacto censado es aquel que le van a hacer las pruebas mencionadas para el descarte y se les va a seguir en un periodo de tiempo. Usualmente en los centros de salud el periodo de tiempo que se continúa es cuando los 6 meses, si caso fuera sensible el paciente, en los 6 meses que dura el tratamiento, ¿no? Si genera en esos 6 meses la enfermedad o no. El contacto examinado son aquellos contactos que ya están censados y a los que se le realiza la evaluación clínica. Y el contacto controlado es el contacto que ya ha sido examinado, ya ha sido censado, ya ha sido examinado y en el que se ha descartado tuberculosis y cumple con los controles programados, ¿no? Y es importante el estudio y control de contactos. Por supuesto que es importante, ¿no? La identificación temprana y el tratamiento oportuno de casos de tuberculosis activa nos brinda mayores posibilidades de curación y reduce la transmisión de la enfermedad en la comunidad. Porque recordémonos que la tuberculosis es una enfermedad aquí en nuestro país que es considerado como una endemia, ¿no? Hasta ahora no podemos erradicarlas, ¿no? Como hay otras enfermedades que se erradican pero que vuelven, como la sarampión, por ejemplo. Ahora hay barrido sarampión, están regresando, pero se erradicó en un momento. Esta no, esta continúa en el tiempo y la tasa de mortalidad está aumentando y eso es lo alarmante. Entonces, permite identificar a las personas que están con infección de tuberculosis latente y que pueden recibir el tratamiento preventivo. Entonces, para que se considere que un control de contactos ha sido exitoso, los contactos deben completar el tratamiento si tienen TBC latente. Quiere decir que si a ese niño, después de hacerle el PPD,
después de hacerle su prueba bacteriológica, radiológica, ver si ha sido un contacto frecuente o no frecuente. Y la clínica se determinó que ese paciente tiene que recibir su tratamiento preventivo y el tratamiento preventivo dura 6 meses. Y ese contacto lo terminó el tratamiento preventivo, entonces podemos decir que ese contacto ha tenido, ha tenido un tratamiento exitoso, oportuno, y que en un tiempo la posibilidad de que genere la enfermedad disminuye, a comparación de un paciente que ha sido, de acuerdo a los términos de la norma técnica acerca de los contactos, de acuerdo a los términos operacionales, ha sido solamente identificado, pero no ha sido controlado. Entonces, ese niño es el que tiene posibilidades de generar TBC y quizás tuberculosis de formas agresivas como es la, la, la TBC meningia. Entonces, aquí los objetivos son detectar y diagnosticar casos de tuberculosis de forma precoz con énfasis en poblaciones vulnerables, ¿no? También lo otro es fortalecer la prevención de la tuberculosis, el control de contactos y la terapia preventiva que ya hemos visto que es fundamental. Incrementar el éxito de tratamiento anti-TB o la disminución de lo que son los abandonadores, ¿no? Muchas gracias por su atención. Para mí es reconfortante poder transmitir los conocimientos que he ido adquiriendo en estos 6 años. Y como último consejo, referirles que no necesitamos ser primer nivel de atención para poder identificar a los contactos. Tan solo con la entrevista de enfermería, o no solamente la entrevista de enfermería, sino también del personal técnico, podemos sugerir al paciente que si llega la emergencia y ese paciente se le diagnostica TBC, a ese niño se le diagnostica tuberculosis, entonces quiere decir que detrás de un niño infectado hay un adulto enfermo. Por ello, en la casa todos están infectados. Entonces, nosotros en precaución a esa familia y a nuestra salud propia, sí o sí esa madre acompañante tiene que hacerse su prueba de esputo. Sí o sí se tiene que realizar la prueba de esputo. Y imagino que también su hospital tendrá la unidad recolectora de esputo. Entonces, ese es el lugar idóneo en donde se recolecta la muestra. No en el baño, no en la sala común, sino en la unidad recolectora, ¿no? Entonces, una vez que se realiza la prueba de esputo, que no solamente es una primera muestra, sino que debería ser hasta 3 muestras, porque ha habido casos que me ha tocado tratar, que recuerdo que un niño de 10 años tenía 2 cruces, 10 años y 2 cruces. Entonces le dijimos a la mamá que ella iba de emergencia, pasó a neumo, a hospitalización. Entonces le preguntamos si es que ya si en emergencia le habían hecho la prueba de esputo a la mamá y no la habían hecho. Entonces le hicimos. Primera muestra salió negativo. En la segunda muestra sale positivo una cruz la madre. Y ya había estado, o sea, el niño 2 cruces, la mamá una cruz y no sabía. Entonces esa mamá y ese niño ya habían botado su carga bacteriana en toda emergencia por la técnica, por la enfermera, por el médico, por el vigilante, sin saber. Luego pasó a nuestro servicio, igualito también. Ya nos expusimos todos
con alta carga bacteriana. Y esa mamá obviamente que ya no tendría por qué visitar al niño, ni mucho menos quedarse con él en la sala. Y esa es la importancia del control de contactos. O sea, no necesitamos estar en la comunidad para hacer control de contactos. Esa es la manera en la que se puede realizar para bienestar también de nosotros mismos y nuestra protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Stephanie Morales Quispe, del Hospital Nacional Niño Breña. Muy bien, característico sobre este tema de la tuberculosis, ¿no? En el tema de la sintomatología ya clásica, criterios que ahora norma el Ministerio de Salud y que creo que ya estamos, no sé en qué volumen, viendo los casos de cómo se van desarrollando, incluso ya caracterizándolos. Y antes recuerdo que la normativa los separaba por lo que es patologías y ahora solamente los clasifica en pulmonares y no pulmonares, ¿no? TB pulmonar y no pulmonar, o extrapulmonar, ¿no? Entonces, licenciada, a ver, hay preguntas, por favor, algunas preguntas que quieren saber. Para hacerle mención, dentro de nuestro hospital, San Bartolomé, hace unos años, y no sé si ahora, porque estuve verificando en lo que es seguridad y salud ocupacional, han habido casos de pacientes con TB, de personal con TB, y que ha estado recibiendo tratamiento y esta especie de seguimiento que se lo da por medio de la oficina, ¿no? Junto con los servicios que corresponden al tratamiento. A ver, por favor, me gustaría a ver si pudieran escuchar. A ver, dice, muchas gracias, licenciada. Lida Huerta menciona muchas gracias. Vamos a ver el tema. Hay una pregunta por acá y mencionan, licenciada Leslie, sobre el manejo de consultorios externos de un paciente con TB para hospitalización. ¿Cómo se da ese proceso, ese manejo? El paciente X pediátrico ya viene de su centro de salud o con esa complicación, con ese diagnóstico, con el tratamiento, pero como está complicado, la mamá, como usted dice, a veces en ocasiones los lleva a emergencias y ahí comienza ese protocolo. En algunas ocasiones ni siquiera avisan que tienen tratamiento, pero esto se da. Lo que queríamos saber es cómo se da este protocolo o el procedimiento de alguien en consultorio externo o por emergencia para llegar a hospitalización. ¿Demanda de qué? Me refiero a que hay un formato exclusivo para el tema de pasar hospitalización y qué profesional tal vez lo pueda derivar, ¿no? Bueno, esas son algunas dudas que tienen por acá de manera Ah, ya. interna algunos técnicos Sí, de enfermería. sí. Este, si ese niño que viene por emergencia, pero ya viene con un tratamiento de su posta, quiere decir que es un niño que no está tolerando el tratamiento. Y eso, el clásico término, son los pacientes que hacen DRES. Entonces, eso ya no lo puede manejar el centro de salud, porque esos pacientes que hacen DRES son pacientes que tienen que ser sí o sí hospitalizados, porque hay que ver cuál de las pastillas está generando esa alteración. ¿Cuál de esas pastillas? Entonces, ahí le tienen que hacer, ver, hospitalizar y ver cuál de las pastillas, la iosina, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracidamida, cuál de esas pastillas está generando esta alteración. O también están haciendo una rafa hepática, pues, ¿no? Entonces, hay que ver a cuál de estas medicinas el paciente está haciendo su reacción adversa. Eso es por un lado. O por otro lado, quiere decir de que otra situación que puede generar eh, eh, la visita a emergencia puede ser que también ese paciente sea no una TBC pulmonar, sino extrapulmonar, quizá enteroperitoneal y pulmonar a la vez, porque puede tener los dos a la vez. Y obviamente
que la medicina no está haciendo efecto a los dos organismos, tanto al pulmón como a la parte enteroperitoneal. Entonces, ahí hay que ver, hacer otros exámenes como la ecografía, la radiografía. Entonces, es que esa manera ya avanzada no lo cubre, no lo cubre el primer nivel de atención. O también puede ser otro caso de que este niño no tenga tuberculosis, sino tenga otra enfermedad respiratoria. Esas pueden ser las razones por las cuales ese niño ya con tratamiento visite la emergencia. Ahora, ya cuando es de consultorio, ahora si viene por emergencia, no, usted me refiere. Ahora, una vez que ese niño ya haya sido dado de alta, se realiza la derivación a su centro de salud, pero cuando es un caso diagnosticado en el hospital. Cuando es un caso diagnosticado en el hospital, se realiza lo que es la derivación a su centro de salud. Si es un niño que ya vino con tratamiento, pero se hospitaliza, entonces se comunica al centro de salud que su paciente se encuentra hospitalizado por tal motivo, ¿no? Cualquiera de los casos mencionados, para que la enfermera pueda saber que ese paciente está hospitalizado, ¿no? Y en cuanto a la derivación si es un paciente nuevo, se comunica a la enfermera de su centro de salud para que ésta realice la visita domiciliaria y la enfermera asegure que el niño o la madre que ha dado la dirección, el niño viva ahí, ¿no? Para asegurar la continuidad de su tratamiento. Ese es el protocolo que se realiza tanto en paciente nuevo o como un paciente que ya está con el tratamiento, ¿no? Pero existe alguna complicación que hace que vaya a la emergencia o que se hospitalice. Ok, ok, licenciada. A ver, otra pregunta más, por favor. A ver, tenemos una pregunta sobre el tema de los contactos. Bueno, según la norma técnica que evalúa el tema de los contactos, ¿a quiénes se le considera contactos y cuánto es el tiempo luego de haber diagnosticado a la persona, bueno, en el caso a quien de la familia haya tenido ya el diagnóstico de TB, cuánto es el tiempo establecido y quiénes son los contactos que se les considera para tomarles esa prueba de esputo? El contacto intradomiciliario, ¿no? Es el que sí o sí se debe realizar el esputo, la prueba radiológica, inmunológica, ¿no? O sea, el contacto que está cercano al caso índice. Y también el contacto frecuente, como lo mencioné. Eh, si un niño se encuentra estudiando en la secundaria, ha compartido 6 horas académicas con ese paciente ya diagnosticado con tuberculosis, se tiene que hacer lo que es un barrido en el colegio, ¿no? O en la universidad e instituto. Entonces, esos son los contactos que sí o sí se tienen que realizar las pruebas ya mencionadas. Otra pregunta. A ver si hubiera otra pregunta, por favor. O en todo caso, escriban al interno y yo lo traslado a la ponente, porque es un tema muy importante y poco o mucho se ve. En sí, sí está, pero poco es visible. Y en los hospitales tiene que ir trabajado de la mano junto con, bueno, los servicios propiamente, pero también las oficinas, ¿no? En este caso, a ver, pregunta.
¿cuál es el protocolo en todo caso? Bueno, entonces muy aparte de la tuberculosis pediátrica, ¿cuál es el protocolo en un paciente trabajador, perdón, un trabajador, mencionas, perdón. Dice, ¿cuál es el caso Ujú. de un trabajador dentro de la institución y cuál sería el protocolo, el proceso para para el diagnóstico y tratamiento? A ver, licenciada, por favor, ilustre nuestra parte. Sí, si ese trabajador es un sintomático respiratorio, quiere decir que tiene los clásicos síntomas, tos más de 15 días, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso. Entonces se le realiza la prueba de esputo, sale positivo, inmediatamente se comunica al médico de personal. El médico de personal lo deriva a su e-salud, ¿no? Con el resultado que se hizo su prueba de beca en la institución. Con su resultado lo deriva y le hacen llenar una ficha epidemiológica para poder ir a su seguro y ahí ya puedan hacerle el diagnóstico oportuno. Porque en el salud es así, ellos mismos realizan su propio diagnóstico. Igual ellos hacen su prueba de BK para que puedan iniciar el tratamiento. Y por ende ese personal tiene lo que es el descanso médico, pues, ¿no? Y no solamente ello, si ese personal de salud, no sé, de la medicina o del gineco, salió positivo, entonces el doctor personal tiene que hacer el barrido a todo el personal de salud de esa área, tanto como prueba de BK como prueba radiológica. Bien, muchísimas gracias, licenciada. Creo que ha quedado muy claro. Si hubiera otra pregunta más, aprovechemos, por favor, para poder hacerle llegar. Muy bien, Nedia Campos dice muchísimas gracias, licenciada. Excelente ponencia, me comunican por interno. Am, licenciada, disculpe, recuerdo que hace tiempo, no sé si será, creo que el volumen 2 sobre la normativa de TV, especificaban también un tiempo para los contactos y mencionaban durante el transcurso de esos 3 meses el contacto que había salido positivo y el círculo familiar, muy aparte del intradomiciliario, tendría también que ser parte del contacto para los exámenes de esputo. Pero eh, hay- cuando trabajaba en ese momento, recuerdo que trabajé en investigación en la Universidad Nacional de San Marcos y era una evaluación de diagnóstico de laboratorio por medio de un reactivo, que era para determinar ya los casos sensibles que eran por primera vez y antes de recibir el tratamiento, realizarles examen de laboratorio, es más, yo mismo le tomaba la muestra y le llevaba por medio de esa ONG para determinar si ese paciente de TB sensible podría ser un MDR. No sé actualmente qué tanto ha variado, le estoy contando de hace aproximadamente 6 a 8 años. Pues Socios, socios en salud. socio, correcto. Sí, sí, trabajé Sí, para ellos en convenio con la Universidad Nacional de San Marcos y sí. bueno, ahí hice mi Ahora, libro de ahora investigación. los, ahora en los hospitales se realiza lo que es el GINESPR. O sea, es una prueba que tiene sensibilidad a lo que es rifampicina. Y esa prueba de BK antes se demoraba semanas, ¿no? Lo que es el genotype. El GINESPR puede demorarse 2 horas. Son cartuchos que son muy costosos, ¿no? Entonces, el BK no solamente le hacen BK, sino también le hacen Ginesper y también lo cultivan, ¿no? Lo siembran el micobacterio y ese cultivo sí demora 45 días, ¿no? Pero el Ginesper es la prueba de sensibilidad, es gold estándar y es una prueba de sensibilidad a rifampicina que demora solamente 2 horas. ¿No? Lo que hace Socios ahora es lo que es la TV móvil, ¿no? Ellos han, ellos han introducido
lo que es la inteligencia artificial en lo que es TV móvil, porque tiene una máquina especial en donde hacen radiografías de toras en los carros móviles que ellos llevan. Entonces, pero ellos socios están trabajando con los centros de salud. O sea, identifican a sus contactos y hacen sus campañas de TV móvil en los diferentes conos. Entonces, ahí es la implementación que es muy importante también de la inteligencia artificial en las diferentes patologías y en este caso lo que es tuberculosis. Era un trabajo de investigación de evaluar y ver, bueno, los casos de TB sensible que a lo largo iban a ser un MDR. Y valgan verdades que con el tiempo, cuando se captó ese paciente, justo estaba con la licenciada Carel de Centro de Salud de Salinas, le mencioné sobre eso y gracias a Dios evaluamos, se verificó y fue la atención oportuna, una atención oportuna y un tratamiento oportuno, un tratamiento oportuno. Hay un comentario por acá, muchos dicen que la tuberculosis en su fase terminal, pues no es salvable. ¿A qué se refiere con la fase terminal? Y podría diferenciar entre un TB sensible, un MDR y yo no sé si sigue todavía la nomenclatura de XDR. Por supuesto, y ha aumentado los XDR. Bueno, entonces, Este, para poderlo diferenciar, licenciado, sí, por favor. este, lo que pasa es que la fase, por así decirlo, mortal, es cuando son TBCs. Si es, no necesariamente quiere decir que es mortal cuando XDR, ¿ah? Puede ser sensible, pero este paciente ya está o sea, ya está mal porque es una TBC cavitaria. Quiere decir que hay cavernas. Licenciada Leslie, creo que fue lo que es el audio. Bueno, igual mientras que creo que tiene problemas el audio, igual ingresar. Sí, muchas veces la norma técnica o lo ha clasificado de esa forma. Y por primera vez recuerdo cuando antes eran las famosas no DIRIs, sino microredes. Nos íbamos a los centros y puestos de salud para determinar los tipos de pacientes que teníamos. Y en ese entonces era el temor enorme, enorme, créame, de los técnicos de enfermería o licenciados, de tener un paciente XDR. Y quien le habla tuvo eso, tuvo un pacientito. Gracias a Dios, con quien me tocaba en ese entonces, era una colega muy, muy eh, dadivosa. eh, Disculpen, se me fue la Sí, señal. sí, sí, adelante, adelante. Justo le estaba explicando sobre un caso que tenía de XDR. Pero igual, sigamos aclarando, licenciada, sobre ese tema. Sí, como mencioné, o sea, la fase mortal es cuando ya el micobacterio, por así decir, usar ese término, el pulmón ya ha sido debilitado por este micobacterio y ya el paciente presenta diversos tipos, o sea, múltiples cavernas en donde ya casi no existe, o sea, al momento de ver la placa, nos llevamos la sorpresa que ese paciente ya no tiene pulmón, todo se encuentra blanco. Entonces, ha habido casos de niños de que no han sido XDR ni MDR, pero no han recibido tratamiento oportuno o han sido abandonadores, porque cuando se recibe tratamiento no se llega a esos casos. Han sido abandonadores y han llegado ya prácticamente al hospital a fallecer. Niños de 15 años, y esto más.
son en edades adolescentes. Y tú les preguntas muchas veces, adolescentes anoréxicos, bulímicos, ¿no? Que por querer aparentar no comen o tienen vergüenza y la mamá no les exige ir a recibir su tratamiento y supuestamente después del colegio iban a recibir la pastilla y nunca iban. Entonces ha habido casos de que no necesariamente han tenido que ser XDR para que lleguen a su fase mortal. Ahora ya pacientes con XDR, ¿por qué han generado XDR? Uno puede ser porque el contacto índice es XDR, entonces si a ese paciente ya se le diagnostica TBC, por ende tiene que recibir tratamiento de un XDR porque su caso índice es XDR. Ese es por un lado. O por otro lado, fue sensible primero, abandonador, hizo resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, MDR. Hizo resistencia a un inyectable, XDR. Entonces ya pasó las fases y se fue XDR, pero por su falta de adherencia, por su falta de concientización a la enfermedad. Entonces, esas son las formas que pueden ser mortales. Ahora, XDR, antes, hace un año atrás, estos pacientes con XDR tomaban la medicina bioral y también inyectable, imipenem o si hacían reacción al imipenem, meropenem. Ahora, con el tratamiento acortado, según la nueva norma técnica del año pasado, se da lo que es la bedaquilina, ¿no? Entonces, solamente ya no se usa inyectable, sino se usa lo que es el tratamiento oral. Y el tiempo de tratamiento es, o sea, reducido también, ¿no? Para lo que es para evitar lo que son los abandonos. ¿Existe otra pregunta para poder, A ver, licenciada, tenemos una pregunta acá han escrito. A ver, a ver, a ver, dice Emery Guamaní Lorenzo, dice, gracias, licenciada. Dice, la tuberculosis resistente antes era un año de ampolla. Ah, muy bien. Está hablando del tema del tratamiento, ¿no? En algunos sí, pacientes reciben solamente MD, pastillas. sí, claro. Entonces, Una por favor, fluoroquilona, especifíquelo. sí, era la micacina, amicacina. La La familia de amicacina es lo que quinolonas. sí, pero hasta ahora Gentamicina, se micacina. sigue con amicacina, sí, Ujú. o lo que también era el meropenem endovenoso. Lo que pasa es que casi estas ampollas y el imipenem se usaba casi 6 meses. Y el imipenem tiene otros efectos, ¿no? Otros efectos como de debilidad en los miembros inferiores, en lo que son náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal. Y genera muchas molestias en estos pacientes, ¿no? Casi los primeros 2 meses, estos pacientes los veías muy debilitados, postrados en cama y no podían hacer su vida normal, ¿no? Eh, y a ellos sumamos que primero tenían que estar hospitalizados para ver cómo reaccionaban a la medicina, ¿no? Incluso en la vía endovenosa, pues, ¿no? Pacientes que 6 meses recibí por la vena el imipenem, pacientes que eran constantemente pinchados, y por eso es que enfermería tuvo que optar por otros accesos vasculares, ¿no? Como por ejemplo el catéter POR o lo que es el PIC. Y a medida de ello,
también sumamos lo que es el costo, porque estos pacientes estaban primero hospitalizados y luego ya nosotros hacíamos referencia a su centro de salud y también a la DIRIS, al cual correspondía para que puedan buscar una enfermera para que pueda ir a su domicilio a administrar el tratamiento, ¿no? Entonces, eso generaba un costo también alto. Los insumos, la medicina y el personal de salud, ¿no? Y también los malestares que generaba, esos otros efectos secundarios que tenía la medicación. Licenciada, buenas noches. Yo me acuerdo mucho de esa tuberculosis resistente porque tuve un familiar. Desgraciadamente falleció. Estuvo un año con ampollas. No, Sí. bueno, no llegó al año, sino creo que llegó hasta los 7 meses. Y bueno, se complicó por otras enfermedades. Y una de esas fue, como usted está mencionando, sus náuseas, los vómitos, el dolor. Pero le ponían intramuscular las ampollas Ah, ese y seguramente era un paciente MDR que antes usaban lo que es la canamicina. estoy hablando del 2016, no, Sí. 2006. Y también vi el cambio bueno, una de las secuelas fue el cambio de color de la piel, ¿no? Ujú. Se pimentó bastante. Mm, Sí, por eso ahora le he escuchado que ya no, ahora son con pastillas, sí, con ahora que pastillas. maneja ese tipo de tuberculosis resistente. Sí, con pastillas. Es la que se maneja ahora, ya no es ampollas, es con pastillas. Igual, pero en el caso de MDR igual se usa la mitacina. Antes se usaba la canamicina, pero ya no, debido a los efectos adversos que tenía, se fue retirando. Antes también se usaba lo que es el PAS, ¿no? Ya no se usa. Ha ido evolucionando el tratamiento, ¿no? Pero la pigmentación, el color del cambio en la piel, sí hay una pastilla que genera eso, que tu color de piel cambie y que sea negruzca, como de cartón. Entonces, igual, ¿no? Pero claro, no es inyectable, sino es por la vía oral. La clofazimina es la que genera el cambio de piel, la coloración de la piel, negruzca, ¿no? Otra pregunta si hubiera. Y no hubiera otra pregunta más, creo que ya ha quedado muy entendido, ¿cierto? Disculpe, buenas Bien. noches. Sí, adelante, adelante, Licen- adelante, por favor. Bueno, licenciada, no sé si podría más o menos decirnos en qué cantidad, porque mire, que yo tengo entendido son 12 pastillas o 9 pastillas para TBC y un joven creo que, bueno, no se resiste a tomarlo y todo eso. Y entonces, ¿a cuántas pastillas en TBC resistente es ahora? O sea, si eran tantos en resistente y eran ampolla. Y ahora, ¿cómo es así que ahora se trata con pastillas, ya no con ampollas a un TBC resistente? Claro, lo que pasa es que el grupo de medicamentos, o sea, los medicamentos se dividen por grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Entonces, en el grupo A encontramos el levofloxacino, emoxifloxacino, la bedaquilina, que es lo que está reemplazando a los inyectables, y el inesolid, ¿no? El grupo B es la clofazamina y la cicloserina, y el grupo C, el inyectable que en algunos casos lo utilizan ya pocos, porque ya se está sopesando con estas medicinas que es la bedaquilina y la clofazimina, el etambutol, la piracimida, la micacina y la etianamida. Entonces,
El neumólogo ve qué pastillas usa de acuerdo al estudio que se le ha realizado, de acuerdo a su clínica, de acuerdo a su caso índice, ¿no? De acuerdo a su prueba bacteriológica, al daño pulmonar, de acuerdo a su tomografía. Entonces, es lo que indica el neumólogo, esta combinación de medicamentos según su grupo. Ah, entonces, licenciada, ahora todo ha cambiado, avanzado, porque hubo por lo menos el año 2000, más o menos 2000, claro, en esas fechas no se iba al neumólogo, simplemente se iba al médico, el médico general te recetaba y te mandaba lo que es este tratamiento de TBC, y ahí recibías el tratamiento y nada más, pero entonces ahorita se va primeramente a un neumólogo y el neumólogo decide qué medicamentos dar. Eso es Claro, lo que quiere decir. claro, es que, a ver, tenemos que ver, porque, a ver, en las periferias, en los centros de salud, no existe neumólogo y menos neumólogo pediatra, ¿no? Solamente en los hospitales existe lo que es neumólogo pediatra, como en el caso del Hospital del Niño y en San Bartolomé también hay neumólogo pediatra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que las DIRIS han contratado un pool de neumólogos que realizan visitas a los centros de salud, pero no existe la permanencia de un neumólogo, pero sí van una vez a la semana y como también lo he mencionado, Socios en Salud, que es la ONG, que apoya en este tipo de diagnósticos tanto a pacientes de TBC como también pacientes como VIH, genera sus ferias de descarte en donde llevan lo que es la inteligencia artificial y llevan también sus médicos, sus neumólogos también para lo que es el descarte. Entonces, ahora, si hacemos el diagnóstico en una institución de nivel 3, ¿no? Como es un hospital o un nivel 2, eh, sí existe, pues no, lo que es el diagnóstico por un neumólogo o en todo caso, si es un niño, un neumólogo pediatra. Entonces, él, de acuerdo a a lo que son las pruebas y a la clínica y al caso índice, va a determinar si ese niño inicia un tratamiento como sensible, MDR y XDR, ¿no? Y como ya lo referí, si es diagnosticado en el hospital, va a ser derivado a su centro de salud, pero ya con un esquema indicado por el neumólogo pediatra. Va a ser derivado a su centro de salud. Y nosotras, como enfermeras de la institución, debemos de concientizar tanto en el familiar como en la enfermera del centro de salud que los controles se deberían realizar en el hospital en donde se diagnosticó. Solamente la administración del tratamiento y observación se realizará en el centro de salud. Licenciada, entonces eso de que donde le diagnosticaron se hace el control, entonces hay muchas facilidades ya, o sea, de posta a un hospital, de un hospital a una posta, ¿verdad? Claro, sí, Que sí. debería Nosotros en el saber. hospital sí, en el hospital del niño, nosotros cuando diagnosticamos en el mismo hospital, nosotros hacemos la derivación y hacemos el control, el control. Si la enfermera me refiere que en el domicilio existen otros menores de edad, entonces ese paciente tiene que tener su referencia del centro de salud a su hospital más cercano y de su hospital cercano al instituto, ¿no? Porque en el caso el hospital es un instituto. Entonces, nos hace la referencia y ese paciente ya lo captamos nosotros y le hacemos su estudio, su estudio de contacto para ver si ese otro niño tiene TBC o no, o solamente lleva preventivo.
Tiene TBC, inicia TBC y igual hacemos la derivación. No tiene TBC, solamente va a iniciar tratamiento preventivo, entonces igual también lo derivamos a su centro de salud. Y el control lo realizamos a los 3 meses y al término de tratamiento a los 6 meses, con su radiografía de tórax para ver que en ese tiempo de 6 meses no ha generado la enfermedad, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Hay otra pregunta, ¿cómo debe ser su alimentación de estos pacientes con TBC? Tiene que ser una alimentación balanceada, ¿no? En donde este paciente pueda consumir vitaminas, proteínas, carbohidratos. Es una alimentación balanceada, ¿no? Este paciente no puede consumir comidas chatarras o con preservantes. Uno, porque su sistema inmunológico se encuentra bajo y estos grupos de alimentos no favorecen para nada en su mejoría. Y otro también por las medicinas, que muchas de estas medicinas se absorben a nivel hepático y renal. Y la frecuencia también de la alimentación, ¿no? No solamente el desayuno, el almuerzo, la cena, sino su media mañana, su media tarde. Cuando va a recibir el tratamiento, también recibir el tratamiento con alimentos es de acuerdo a la tolerancia del paciente. Hay algunos pacientitos que lo toleran con un jugo de papaya, que lo toleran quizás con yogur o con un plátano o solamente con agua. Pero previo a ello han debido sí o sí tomar su desayuno, ¿no? Entonces no puedes recibir la pastilla con el estómago vacío, porque como ya lo mencioné, estas medicinas, todas, no solamente los sensibles, todas las medicinas se absorben a nivel hepático y a nivel renal. Muy bien, si ya no hubiera otra pregunta, solamente hacer énfasis en que, como les mencionaba, este es un protocolo muy delicado y a la vez también muy extenso. A nivel de instituto, pues si se dan cuenta, no solamente el tema del diagnóstico, sino el tratamiento y la derivación, o en todo caso una referencia y contrarreferencia a nuevamente instalar su puesto de salud. El paciente con TB, presupuestalmente tiene lo que es lo económico por el Estado y define también algunos temas a nivel social sobre pues, el tema del contagio, ¿no? ¿Cómo se da esto? ¿En qué fase se da? ¿Cuán susceptible es un paciente? Y en el tema de salud, si es un paciente que ha tenido es un usuario, por ejemplo, en este caso, si tal vez se enferma un técnico o un enfermero, bueno, ya explicó la licenciada cómo se va a hacer ese protocolo, a qué se va a derivar. Ojo también que el paciente de tuberculosis tiene un paquete integral, no solamente es la atención médica, lo de laboratorio, sino también pasa por nutrición y por psicología. Así es. Ujú, En es su un centro paquete de integral. salud sí pasa por nutrición y psicología. En el hospital, cuando son pacientes que van a iniciar un tratamiento MDR y XDR, son derivados a lo que es asistente social, lo que es psiquiatría. Si van en el tratamiento, el neumólogo incluye lo que es la cicloserina del grupo B, porque esta pastilla, pues, eh, tiene otros efectos como son las alucinaciones, ¿no? Entonces, por eso es que estos pacientes se les deriva a psiquiatría, ¿no? O también a cardiología, si no son pacientes que van a iniciar con lo que es el Inesolid, ¿no? Porque aumenta la, eh, lo que es electrocardiograma, el, lo que es la derivación eh, Anemia o derivación QT. PQR. Ajá. Ujú.
ajá, altera lo que es la derivación QT. Ajá. Entonces, sí, pues, y también se le hace exámenes. Acá lo que veo una pregunta, las pruebas hepáticas. Todo paciente que va a iniciar un tratamiento se tiene que ver sus transaminasas, TGO, TGP, si están Ujú, elevados, ¿no? ujú. Ujú. Correcto, correcto, porque como ya lo mencionó la licenciada, esto se absorbe a nivel hepático, a nivel renal. Muchos de los medicamentos a nivel hepático, por eso en algunas ocasiones ven a algunos pacientes que están recibiendo tratamiento de manera constante y al segundo mes o tercer mes tienen las escleras de color amarillo. Y eso derivado por los medicamentos que están tomando y esa reacción que tiene este órgano llamado hígado para procesar esos Es- medicamentos. Entonces, por ello Ujú. se ve eso, ¿no? Claro, ya el médico, el neumólogo especialista, mencionará qué es lo que tiene que hacer. En algunas ocasiones lo poco que he visto es que les dice el tratamiento, por favor, descansen unos días y después de ahí comenzar o continuar, ¿no? No más de 3 días, descansar solamente unos días, nada más. Claro, hay un protocolo también establecido de los diferentes tratamientos y quienes descansan los días feriados y domingos, cuándo se toma, la forma. Como les digo, es muy amplio, esto es muy amplio. Es una norma muy amplio y en los niveles de atención que se da tanto en los puestos, centros de salud y acá a nivel hospitalario, tiene que ver tres aspectos. Uno, la infraestructura, segundo, los equipos y tercero, el recurso humano. Si se dan cuenta, a nivel de instituto ya se trabaja con solo especialistas, ¿no? Y el diagnóstico ya es un diagnóstico definitivo que ya va con referencia a tu centro puesto de salud con el tratamiento debido y en algunas ocasiones ya no es necesario nuevamente el instituto, sino se termina y se da de alta ahí. Claro, dentro del tratamiento, al terminar, también hay exámenes mínimos para terminar y ya se determina y se clasifica al paciente si realmente ha terminado o si es un paciente curado. Espero no equivocarme, licenciada, si no es así. Sí, si es un paciente Ujú. curado igual, se tiene que hacer la radiografía de tórax, ¿no? Claro. Ajá. Cultivo, No se da de cultivo y altas nada tórax, más. O eso sea, es se lo que tiene se que puede. ver lo que es el término tratamiento, la radiografía de tórax, si no es necesario tomografía, si es que no ha habido secuelas, porque hay pacientes que son sensibles y hacen secuelas, ¿no? O sea, y a pesar de que han terminado el tratamiento, sus cavernas no cierran, esos pacientes ya son derivados porque necesitan una operación, una lobectomía. Ujú, correcto, Porque correcto. a lo largo del tiempo, en esas heridas que están abiertas en el pulmón, se pueden producir hongos, ¿no? Y también pueden ocasionar la muerte del paciente, y ya no por TBC, sino por la secuela. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que he aclarado mucho de los temas, los cuales han tenido nuestros compañeritos, ¿sí? Técnico de enfermería del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Y bueno, hacerle mención, por favor, y el llamado dice, a ver, Francisca menciona, en casa sí hay un paciente con TB confirmado, los demás familiares hicieron la prueba y todos salieron negativos. ¿Eso es cierto? Sí se podría dar, ¿verdad, licenciada? Podría Sí, darse. sí, sí se Claro. podría dar, pero como ya lo mencioné, lo que pasa es que la norma sí te habla, pues no te habla de los nuevos términos, del nuevo tratamiento cortado, del estudio de contactos, lo que mencioné, los censados, los examinados, los controlados, ¿no? Todos sus términos. Pero el detalle es que yo veo que flaqueamos en lo que es la observación de contactos en el tiempo. Ese es el Ah, término que yo le he puesto, observación de contactos en el término, en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el personal de salud se activa, ¿no? Cuando identificas a ese paciente con TBC y a todos estuvo su barrido en la casa a todos, ya, pero solamente una vez. Y a los 2 meses y a los 3 meses al año ya no se hace ese control de tratamiento. Y ahí es donde uno de esos, si en ese caso vivían 5 y se le hizo al primer contacto, ¿no? Entonces pasaron 2 años y ya no se olvidaron de esa familia porque ya su acaso índice ya se curó, pero yo puedo apostar que en esa casa uno de ellos en 2 años va a generar la enfermedad. correcto, correcto. Ujú. No se da al instante y eso mucho va a depender del sistema inmunológico.
Así Tiene mucho es, que ver y se han realizado estudios sobre el tema también de la ansiedad, el estrés y cómo estado del ánimo. Justo así es. cuando recuerdo que hice, bueno, la investigación que les he mencionado también en el anamnesis, había dos personas y una de sus familiares había fallecido y las dos personas que acompañaban, una de ellas tenía un familiar con tuberculosis, ni siquiera directo, las dos amigas iban y en ese momento, como la persona había perdido a una familia, entonces estaba muy deprimida. Dice que la única vez que ella recuerde que hubiera estado, entre comillas, en contacto de alguien, era una persona que por ahí tenía gripe, entre comillas. Y después de ahí se hizo los exámenes, nadie en casa tenía tuberculosis, solamente ella había ido a un hospital porque falleció un familiar. Y después de ahí, de unas semanas, presenta la sintomatología. Se va al puesto de salud, se le pide la prueba de esputo, porque cumple con los requisitos mínimos de sintomático respiratorio, y le sale TB sensible positivo. Ujú. Y dice, a pesar que no hay Sí, contacto directo con su pareja, bueno, ya lo explicó la licenciada, ¿no? No se puede dar en ese momento, luego de un tiempo se va a dar. Y hay estudios que sí determinan con el transcurso del tiempo que se da. ujú. Pasa unos tiempos, pero se da. Y como le digo, muchas veces en su momento tal vez no se dio, pero el sistema inmunológico tiene mucho que ver, mucho que ver con ello. Disculpe, y también la alimentación es la base principal, creo, para que no nos dé la tuberculosis. ¿Es así? Claro, si es personal de salud, es la alimentación y tus barreras de protección. Correcto. Disculpe, señorita, yo le comento algo, una experiencia mía. Yo trabajé en periferia, en una posta, y tenía paciente con tuberculosis, pacientes. Y uno de mis contactos, cuando yo llevé su esputo a mi centro, a mi hospital, tenía 3 cruces, pero a mi hijo yo le dejé con este joven. Cuando regresé, uy, alarmada, le dije al médico, uy, ¿qué hago? Mi hijo está con este muchacho. Y me dijo, tú tienes que pensar cómo es tu alimentación de primera intención, Irma. Él lactaba todavía mi bebé. Y regresé a la posta, llevé de todas maneras mi isoniazida para sus contactos del muchacho y para mi hijo, pero lo llevé a Quillabamba al hospital, le hice chequear todo y con la bendición de Dios no llegó a tener. Y así como dice usted, cada 3 meses, a los 6 meses he estado en contacto, siempre haciéndole chequear y no llegó a darle porque como le digo, la alimentación era bien balanceada, ¿no? Y pienso que la alimentación es la base principal para la tuberculosis, de acuerdo a lo que yo lo he vivido. Sí es, sí, pero la tuberculosis ya desde todos estos años trabajando es como una ruleta rusa. Sí, A ¿no? quien le pueda generar, pero también si somos enfermeros, técnicos, tu alimentación fundamental y tus barreras de protección. Eso yo siempre digo. ¿No? Tu Así es. mascarilla, tu mandilón, sobre todo una adecuada mascarilla, la N95, y su adecuado uso, porque no es colocarse por colocarse la mascarilla N95, ni guardarla por guardarla, porque no se guarda en plásticos ni en bolsas, se guarda Mm, en lo que es una cajita, ¿no? Y claro, también ver en la casa de mi duración, ¿no? Porque solamente 15 días como mínimo más. pueden tener esa misma mascarilla. A no ser que hayas realizado un aspirado gástrico, esa mascarilla ya está para descartar y volver a usar otra. Ujú. Ya, señorita. Perfecto. Muchas gracias. Sí le entendí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Excelente posición, licenciada. Gracias por suplir las dudas que hemos tenido. Y bueno, invitarles, por favor, para el día de mañana. Miren, yo ya tengo ya los tiquecitos. Les mencioné que también va a haber un sorteo sobre equipos biomédicos. Tengo lo que es los pulsoxímetros, son marca alemán. También tengo lo que es glucómetro. Entonces, el día de mañana se va a hacer el sorteo finalizando la última ponencia. Igual también tengo los que es los gorritos
también, los cuales se van a ir sorteando. Muy bien, agradecido con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y con nosotros hasta el día de mañana. Mañana, por favor, en la última ponencia se va a dar este tipo de sorteo. Ya saben, agradecer a la secretaria general de sindicato, la técnica Flor Sánchez, la cual ha hecho que se realice este curso para ustedes. Con todo el amor y cariño del mundo, Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Gracias, licenciada, y gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bueno, la Gracias, asistencia, ¿cómo va a hacer? O voy llamando a la asistencia, no. Mencioné que Es- al inicio esto está grabado, o sea, la asistencia ya se está dando por Ok, pantallazo. Sí, Ah, listo, ya, yo muchas no. pueden registrarse. Ya se está dando por gracias. pantallazo, porque me dijeron que algunos que no manejan el tema del sistema de inscribirse, entonces más fácil es para nosotros realizar el pantallazo y con eso Ya, sería yo no, todo. no Ujú. puse yo mi nombre, no. Me toma en cuenta. Irma. Claro, Irma, por favor. ¿Cómo no? Te Gracias, conozco, licenciado. conozco tu Hasta voz, todo. mañana. Nos vemos. Gracias Gracias, a ustedes, licenciado. Buenas bendiciones. noches. Hasta el día de Gracias a ustedes. mañana. Gracias por Hasta escuchar mañana, también. licenciado. Bendiciones, nos vemos. Gracias. Nos Gracias, vemos, Ramiro. Lucena, nos vemos, Ela, nos vemos, Irma, cuídate, nos vemos, Daisy, nos vemos, Mayra Toribio, cuídense un montón. Y a mí no me menciona, licenciado. Por Francisca, favor, por me favor, consideren los Francisca, por favor, Anela, Azucena, Beatriz, Carlota, Carmen, creo que que se todas, están casi la gran mayoría los conozco, Cintia, Débora, Daisy, María Toribio, más Cayán, ahí. Eda, Esperanza, uy. Bueno, a cada uno de ustedes y a la gran mayoría un abrazo, cuídense un montón, nos vemos el día de mañana. No se olviden, por favor, mañana el sorteo y estar Considéreme en presentes, el por favor. sorteo, considéreme, porque yo estoy en Sí, Quillabamba, en Cusco. sí, por favor. A 10, de Lima, Perú a Cusco. Bendiciones, cuídense, nos vemos mañana. El mismo link, por favor, ingresamos a las 2. Recuerden que en la última ponencia terminando, se va a ver el tema del sorteo, ¿ya? Muchísimas gracias. Bendiciones. Hasta mañana, profe.